Bien, hermano, buenas noches. Gusto de saludarles nuevamente. Vamos a orar para iniciar la sesión del día de hoy de nuestro curso de membresía en la iglesia. Le invito a que incline su rostro. Padre Santo, te damos gracias en esta hora por este día que tú nos has dado, por tu amor, por tu misericordia, porque nos concedes todo lo que necesitamos para poder vivir de una manera tranquila y reposada. Y en esta hora, Padre Santo, también nos da esta posibilidad de estar conectados nuevamente para aprender de tu palabra, para seguir aprendiendo algo tan importante como es la membresía en la iglesia. Te bendecimos en esta hora por esta oportunidad que nos das y te rogamos que tú nos ayudes para poder comprender y también, Dios amado, poder poner en práctica lo que hoy día aprendamos respecto de la membresía. Dirígenos en este estudio porque queremos hacerlo no solo para nuestro beneficio, sino que también para glorificar tu nombre en medio nuestro. Y te rogamos, Padre Santo, tu dirección a través de tu Espíritu Santo. Te agradecemos por este tiempo y te rogamos, Señor, tu ayuda a través de tu Hijo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén. Bien, hermanos, hoy día vamos con la sesión número 6 del curso de membresía en la iglesia. Y para introducir al tema del día de hoy, quiero que vayamos a este pasaje de Efesios capítulo 4, versículo 16, que dice lo siguiente: de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Estos son pasajes, hermanos, que, bueno, además de haber estudiado ya nuestra serie de Efesios, que ya culminó hace un tiempo, lo he mencionado en distintas circunstancias. Es un pasaje muy especial respecto de la responsabilidad que nos toca a nosotros como miembros de la iglesia respecto del crecimiento de los demás. Porque al ser miembros nosotros del cuerpo de Cristo, tenemos no solamente responsabilidad, sino que además debemos comprender que tenemos influencia sobre el crecimiento de los demás. Dicho de otra forma, que un hermano crezca no necesariamente es solo su, para decirlo así, solo su culpa o su responsabilidad, sino que si un hermano no crece, también tengo yo cierto grado de culpa o cierto grado de responsabilidad. Porque así lo manifiesta el versículo, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo. Entonces nosotros como miembros de la iglesia ya hemos visto qué es lo que es la iglesia local, por qué es importante, qué es la membresía, por qué tenemos que comprometernos. Y hoy día vamos a ver cómo es que nosotros tenemos que someternos a la iglesia en respuesta a este compromiso y a esta responsabilidad que a nosotros nos toca de formar parte del cuerpo de Cristo dentro de una iglesia local. Nosotros debemos de cumplir con el rol que se nos asigna como miembros dentro de una determinada congregación para que esa congregación crezca, se edifique, porque si no cumplimos ese funcionamiento, primero, obviamente la iglesia no crece como debiera, y segundo, estoy en pecado, porque no estoy ejerciendo los dones, no estoy ejerciendo las funciones que Dios me ha determinado a mí que yo debo hacer dentro de el grupo en el cual me ha puesto, dentro de la iglesia local donde Dios me ha puesto. Y eso es una responsabilidad que cada uno debe de poner. Por lo tanto, teniendo esto en cuenta, debemos comprender, hermanos, que cuando uno se hace miembro de la iglesia, entendiendo que es una obligación a través de todos los pasajes que hemos estudiado ya en las sesiones anteriores, yo debo no solamente ser miembro de la iglesia, sino que también debo comprometerme y eso conlleva, eso es como un pack, es como un combo, que conlleva también el tema
de la sumisión a la iglesia local, del sometimiento a la iglesia local. Es una palabra que no nos gusta, es una palabra que nos incomoda. Y al solo hecho de pensar en que tenemos que someternos, nos produce cierto rechazo. Con mucha suerte nos sometemos a nuestros jefes muchas veces, dependiendo incluso cómo sean, quizás puede ser que sea más fácil o no, o dependiendo de la personalidad, pero hay un rechazo. Humanamente no nos gusta estar sometidos, pero la iglesia local, de alguna manera, cuando hablamos de compromiso, cuando hablamos de responsabilidades, estas dos cosas se juntan y debemos de hablar de la sumisión. Y cuando hablamos de sumisión tenemos que obviamente apuntarlo en el buen sentido de la palabra y con el propósito que acabo de mencionar, de que la iglesia crezca. No que yo solamente crezca, sino que el grupo de la iglesia local en el que estoy, la congregación, crezca. Entonces, hermanos, cuando hablamos de sometimiento a la iglesia local, como ya lo mencioné, la membresía lleva estas dos cosas, el concepto y la práctica. No solamente el concepto como una idea, sino que también lo lleva a la práctica del sometimiento, de negarme a mí mismo, que es algo que en las escrituras aparece en varias ocasiones, para el beneficio de los demás. Eso finalmente es sometimiento. A la iglesia, como ya lo vimos, le fue entregada autoridad. Y esa autoridad que le fue dada a la iglesia debe ser ejercida de una manera responsable. Si hay alguien que tiene autoridad, es porque los demás tienen que someterse. Es algo implícito que está en la idea de autoridad. Ahora, esta autoridad que se le entregó a la iglesia y que ejerce también el liderazgo, y eso va a ser tema de la sección siguiente, el tema del sometimiento, de la relación con el liderazgo, cuando hablamos de esta autoridad, tiene que ser una autoridad que se ejerza de una manera responsable, no de una manera totalitaria, no de una manera antibíblica, no de una manera conforme a pensamientos humanos, sino que una autoridad ejercida con temor y amor de Dios. Cuando hacemos eso en temor y amor de Dios, nos dirigimos por lo que Él ha revelado en su palabra, no solamente pensando en la disciplina, que es como que se nos viene a la mente el tema de autoridad, sometimiento y que se ejerza autoridad, sino que también debemos siempre recordar, hermanos, que en la iglesia, si bien hay un liderazgo establecido, todos somos hermanos y todos conformamos la iglesia y todos tienen roles distintos. Quizás se entienda que el liderazgo tiene cierto grado mayor de autoridad porque le toca ejercer la autoridad en términos de enseñar, en términos de evaluar, en términos de ejercer la disciplina, pero el liderazgo tampoco está exento de que sea expuesto en disciplina o de la exhortación. No solamente es necesario llegar a un punto extremo de la disciplina, sino que de una exhortación. Eso lo vamos a ver en la próxima sesión. Entonces, hermanos, cuando hablamos de autoridad, tenemos que pensar que si hay una autoridad, tiene que haber un sometimiento. Ahora, como decía, cuando hablamos de sumisión, este concepto asusta por dos razones principalmente. Primero, porque ha existido históricamente un abuso del liderazgo de la iglesia en este aspecto, donde hay totalitarismo, donde hay demagogia, donde hay situaciones que son bien complejas de cómo se maneja el tema de la autoridad en la iglesia, depositando la autoridad solo en un hombre y no en la iglesia o en un grupo de ancianos. Pero también, además de este ejercicio inapropiado,
del liderazgo de la iglesia o de algunas iglesias, también es por un tema cultural, porque culturalmente, sobre todo al día de hoy, la sumisión es algo que de cierta forma es casi intolerable. La gente quiere hacer lo que quiera, la gente no quiere que se le mande, no quiere que, no hay respeto por la autoridad. Entonces estamos viviendo en una situación que, que culturalmente potencia esta idea de que la sumisión no es buena. Pero nosotros frente a las escrituras debemos de preguntarnos, debemos de ir más allá y debemos de decir honestamente, ¿por qué debemos someternos? Es una pregunta válida, es una pregunta que es genuina y que podemos responderla a la luz de las escrituras. Lo primero que tenemos que considerar respecto de por qué debemos someternos es que la iglesia tiene un mandato por la unidad. Efesios 4:13 dice lo siguiente. Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿A la qué? A la unidad de la fe. Y algo que también se manifiesta ahí en Filipenses capítulo 1, del versículo 27 al capítulo 2, versículo 2. La unidad es importante. Tenemos otros pasajes donde se habla de que debemos esforzarnos por mantener la unidad, de estar en paz. La unidad de la iglesia es un mandato para la iglesia. El Señor Jesucristo cuando oró ahí en Juan capítulo 17 dice, para que sean uno como nosotros somos uno. La unidad de la iglesia es un mandato, es algo que la iglesia no puede desconocer en cuanto a lo que la Biblia demanda para la iglesia. Ahora, ¿por qué es importante que tengamos esto en mente? Porque cuando se habla de unidad, la unidad conlleva, la unidad, como dije hace un momento, es como un combo, donde la unidad conlleva una consideración superior del otro sobre mí. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno su propio interés, sino más bien los intereses de los demás. Unidad, considerando al otro superior. Esto hace, insisto, que haya un sometimiento sano, un sometimiento bíblico, por llamarlo así, para tener un correcto entendimiento. Yo debo considerar a mi hermano como superior a mí, no que yo estoy sobre él. En la iglesia, hermanos, todos somos iguales, pero mi hermano es mejor, es mayor que yo, no es mejor, es mayor que yo porque yo debo de servirle a él. En ese concepto nosotros tenemos que buscar la humildad y el reconocimiento de que el otro es superior. Sí, pero pastor, el otro hermano tiene más pecado, es más nuevo. Aquí la Biblia no hace mención de eso. Nosotros debemos de considerar a los demás como superiores a nosotros y no buscar nosotros, como dice aquí el texto, hacer nada por egoísmo, o sea, mirándome a mí mismo, mirándome el ombligo, mirándome el yo, el que yo salga beneficiado, sino que el beneficio sea para el otro. Y además de eso tenemos que considerar cuál es el ejemplo que Cristo nos dejó. En este mismo capítulo, en el versículo 5, dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál actitud? El que no estimó el ser igual a Dios.
sino que se despojó a sí mismo y vino a servirnos, a nosotros que éramos hombres pecadores, y vino a servirnos, incluso para llegar a la muerte más terrible que era la cruz. Entonces aquí tenemos no solamente la enseñanza teórica de que Pablo le dicen consideran a los otros como superiores, sino que también tenemos a Cristo dejándonos el mayor ejemplo de sometimiento, de humildad. Sometimiento en el buen sentido bíblico, porque Él se humilló. A eso voy. Cristo es la cabeza de la iglesia, no se somete a la iglesia, el cuerpo se somete a la cabeza. Pero en términos de servicio, Cristo nos deja un ejemplo. Por lo tanto, teniendo esto en mente, miren lo que dice este mismo capítulo, Filipenses capítulo 2, versículo 15, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa. Noten lo siguiente, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. ¿Cuál es la idea? Una noche estrellada, donde las estrellas brillan con su mayor fuerza, con ese telón oscuro de fondo que es esta generación perversa, malvada, como dice el texto, torcida y perversa. Nosotros debemos brillar como esas luces. ¿Cómo se hace eso? Cuando somos humildes, cuando nosotros nos sometemos los unos a los otros, cuando consideramos al otro superior a mí, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. ¿Cómo nos maravillamos, hermanos, cuando vemos una noche estrellada? Sobre todo que hay que salir de la ciudad para poder hacerlo. La contaminación lumínica que hay en las ciudades no permite ya casi ver las estrellas. Pero cuando uno sale fuera de la ciudad, a un campo, un lugar más apartado, se ven de una manera maravillosa. Creo que todos hemos visto eso. Ese es el concepto, hermanos, que nosotros debemos tener en mente. Brillar de esa manera, con esa que uno queda en silencio al ver tanta majestuosidad de aquellas estrellas. Una un poquito más grande que otra, una brillan con mayor intensidad, una incluso tienen hasta colores. Así nosotros deberíamos brillar, pero siempre teniendo en mente que no es porque yo me esfuerce para brillar, sino que busco que el otro brille, que el otro salga, que el otro tenga beneficios por lo que yo haga. Jonathan Lehman dice lo siguiente: cuando los cristianos buscan la unidad en sus iglesias, sometiéndose unos a otros, entonces sus iglesias brillarán como la luz de un portal en una calle oscura de la ciudad, como una linterna en lo profundo de un bosque en la noche. Dios nos ayuda, hermanos, porque la membresía en esto es importante. Es un punto importante que debemos de considerar. El sometimiento, hermanos, no es una idea mía, no es una idea humana, no es una idea para menospreciar la individualidad que tiene cada uno, sino que todo lo contrario. Es para potenciarnos, no es para que andemos solos, para que andemos. Por eso somos ovejas. Las ovejas siempre andan todas juntas, no se queda una sola. Y obviamente el pastor las cuida. Nuestro pastor es Cristo. Obviamente hay un liderazgo en la iglesia que resguarda esa misma imagen del pastor cuidando ovejas. Pero nuestro pastor, el pastor de pastores, es Cristo. Entonces, hermanos, el sometimiento de la iglesia local puede ser descrito al menos de 8 maneras. Dicho de otra forma, hay 8 maneras en que podemos someternos a la iglesia local, que engloban todo
el concepto de sometimiento y todas las áreas que tienen que estar dispuestas al servicio de la iglesia. ¿Cuáles son estas 8 maneras? Primero, públicamente. Segundo, física y geográficamente. Tercero, socialmente. Cuarto, sentimentalmente. Quinto, financieramente. Sexto, profesionalmente. Séptimo, éticamente. Y octavo, espiritualmente. Estas son las 8 maneras en las que nosotros debemos de someternos a la iglesia local. Hermanos, tengamos siempre en mente, la iglesia somos todos nosotros, no el pastor o el grupo de pastores o ancianos de la iglesia. Es toda la iglesia, toda la congregación, todo el grupo de hermanos de la que conforma la iglesia local en la que yo me reúno. Vamos viendo uno por uno, desmenuzando un poquitito qué significa cada uno de estos conceptos, de estas formas en que nos sometemos a la iglesia local. Primero, públicamente. Esto quiere decir que mi sometimiento, que mi membresía en la iglesia tiene que ser de una manera formal u oficial. Debo unirme a la iglesia y comprometerme con ella. En lo práctico, ¿qué significa? Que participo con regularidad en la cena del Señor, por nombrar una ordenanza, pero en todos los servicios de la iglesia. No tengo por qué esconderme de los servicios, no tengo por qué ocultar que soy parte de una iglesia, no tengo por qué ocultar que yo estoy comprometido y que mi vida gira en torno a las actividades de la iglesia. No hay por qué temer. ¿Cuál es el mayor problema que esto se nos podría presentar? Que no digan fanáticos. Oye, pero a ti no te roban en la iglesia. Oye, y a ti no te dan permiso, etcétera, etcétera. Todos los malos conceptos que la gente tiene de la iglesia. Pero en una iglesia, hermanos, donde tú estás siendo formado bíblicamente a través de las escrituras, domingo tras domingo y las actividades de la semana, ¿por qué habría de haber una dificultad en reconocer que soy miembro de la iglesia? En yo manifestar públicamente mi compromiso con ella de manera oficial. Sí, yo soy miembro de esta iglesia. Tiene que hacerse públicamente. Eso honra a la iglesia. Eso le da sustento a la iglesia. También tiene que hacerse de una manera física o geográficamente. ¿Qué quiere decir esto? En términos físicos, tiene que ser reuniéndonos de una manera regular y frecuente. Está muy en línea con lo que decía anteriormente. Esto no somos seres espirituales que mi espíritu está con la iglesia, sí, yo estoy allá. No, presencia física. Por algo es una iglesia local, no es la iglesia universal. Entonces, hermanos, nosotros debemos de reunirnos de manera regular y frecuente, como dice Hebreos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. No, el compromiso a la iglesia es de reunirme, sino cómo voy a ejercer los dones, que ya voy a mencionar más adelante. Físicamente, en presencia. Y para esto debemos de considerar la ubicación de la iglesia, porque esto me va a permitir una vida de intimidad con los hermanos que están cerca de la iglesia. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí, porque en muchas ocasiones, cerca de nuestros hogares, no hay iglesias sanas. Por lo tanto, yo debo de buscar más, idealmente que esté cerca, pero si no hay una cerca, una que esté más cerca de la escritura, más cerca de la Biblia. Paul Watcher, si no me equivoco, dice, no busques una iglesia cerca de tu casa, busca una iglesia que esté cerca de la iglesia.
Y hay alguien más, no recuerdo quién, que dice, hace mención algo así, eh, como una contraopinión. Dice, bueno, si la iglesia no está cerca de tu casa y si un hospital estuviera a 30 minutos, 40 minutos de viaje, tú no vas al hospital porque está muy lejos, ya se la opción, obviamente, tema que si la iglesia está lejos, yo voy igual como si estuviera yendo al hospital porque necesito alimentarme, necesito seguir siendo transformado, necesito la vida de mis hermanos. Ahora, ¿por qué es ideal que esté cerca? Porque eso permite una vida de mayor intimidad. Jonathan Lehman en su libro menciona y comenta respecto de que hay pastores o hermanos, mejor dicho, hermanos que tuvieron que decidir en cuanto a dónde vivir, una casa. Y su casa tenían dos opciones, una que estaba a 30 minutos, donde no había casi ningún hermano cerca de la iglesia donde ellos se reunían, con una casa muy linda, casi terminada, sin tener que hacerle arreglos. Y la otra opción era una que estaba a 15 minutos de la iglesia, donde vivía la mayor parte de los hermanos, o un buen número, pero una casa que no era tan bonita y que tenían que hacerle arreglos. Finalmente ellos sopesaron, oraron y decidieron por la casa que estaba más cerca, estar cerca de los hermanos, estar cerca de la iglesia. Y dicen que fue una bendición para ellos, poder tener esta vida más cercana, de poder visitarse, de poder ir a animar, de tomar once juntos, de poder estudiar juntos la palabra, etcétera, etcétera. Entonces, geográficamente también es importante que consideremos esto. Muchas veces no es fácil hacerlo, pero en la medida que esté en mis manos tomar una decisión de esta manera, debo de buscar que geográficamente y físicamente me sea lo más cercana posible para poder yo cumplir con todos los mandatos, ¿ya? No quiero que suene aquí como que, o entendiendo que hay algunos hermanos que viven lejos, que están pecando. No es eso, es la disposición, porque gracias a Dios estos hermanos también manifiestan ese compromiso asistiendo de manera regular a la iglesia. Entonces es importante que consideremos esto, hermanos. Número 3, socialmente. La iglesia, hermanos, debe ser más que un club social, pero tampoco debería ser menos. Entonces, ¿cómo entendemos esto? La iglesia es una comunidad de personas y la comunidad de personas tiene mandatos de animarse, de edificarse mutuamente. Y como congregación debemos nosotros formar amistades y o lazos que nos ayuden a crecer. Por algo somos parte de la iglesia, somos miembros de la iglesia. Obviamente, no necesariamente vamos a ser todos íntimos amigos, pero sí tiene que haber lazos, tiene que haber preocupación, tiene que haber hermandad, lazos que nos unan. El lazo principal, obviamente, es el que nos da el Señor Jesús a través de su muerte, con la que nos da la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, hermanos, la iglesia no es donde yo voy, me siento, me enseñan, me paro, me voy. No, tengo que hacer lazos, tengo que generar vínculos con los hermanos, redes dentro de la iglesia, no solamente para que me animen y me edifiquen, sino que yo también tengo el mandato de animar y edificar a mis hermanos. Recordemos el pasaje de introducción, la, los, la actividad de cada miembro hace que el cuerpo se edifique, crezca. Por eso es importante, hermanos, que aquí en medio justamente de esto comprendamos que las enseñanzas que ya tuvimos de la serie los unos a los otros, debamos volverla a escuchar. Debemos de incluirla en esto y le invito, hermanos, casi como una, una orden espiritual en amor.
Escuchen nuevamente esa serie, le va a hacer mucho más sentido frente a esto. Yo no lo voy a volver a tocar porque ya lo estudiamos y el material está disponible. Por eso no lo voy a incluir en las sesiones de la membresía. Pero ahí están las formas en que debemos de relacionarnos los unos a los otros como parte de esta iglesia local. Entonces debemos de socialmente vincularnos, relacionarnos, y no como si fuésemos partes separadas de un todo. Somos partes, pero incluidas de un todo, relacionadas, estrechamente ligadas. Número 4, sentimentalmente. Los creyentes deben someter sus sentimientos unos a otros. ¿Cómo es eso, pastor? ¿El gozo? ¿La tristeza? ¿Los motivos de celebración? ¿Motivos de lamento? Sí, todo eso. Cada uno de esos. En el momento oportuno, por supuesto. Debemos demostrar el amor. Por ejemplo, cuando nace un bebé, todos contentos y gozosos y le mostramos amor, le mostramos cariño a aquel bebé que nació, a la familia que tuvo el bebé. Tristeza, por ejemplo, cuando hay alguien enfermo, cuando parte alguien a la presencia del Señor, uno de nuestros hermanos, como veíamos el domingo, nos entristecemos porque alguien parte a la presencia del Señor, porque en lo físico nos duele y lo compartimos con los hermanos. Estamos presentes. La alegría también, cuando no hay una buena noticia. Por ejemplo, no sé, un joven que se titula, termina su periodo de formación académica, motivo de alegría. Cuando a un hermano que, no sé, había una operación y sale todo bien, nos alegramos y compartimos eso. Pero también las lamentaciones, cuando quizás las noticias no son tan buenas. Y nuestras emociones, nuestros sentimientos se ponen a disposición. Porque cuando alguien está llorando y yo llego y lloro al lado de él, él se siente acompañado. Cuando alguien está alegre y yo me llego a alegrar con él, ese hermano también dice, este hermano también, hay intimidad, se generan vínculos. Por eso que los sentimientos también tienen que estar sometidos a la iglesia, no ser indiferentes, como también lo decía el domingo, el estar seguros, esa certeza que tenemos en la esperanza, en el regreso en el Señor Jesús, no nos hace ser indiferentes en cuanto quizás al dolor de otro hermano. No, nos dolimos juntos, compartimos el gozo, la tristeza, el dolor, la alegría, celebramos juntos. Eso es bueno y así debe ser. Cuando me pego en una mano, o mejor dicho, por ejemplo, cuando me duele la cabeza, yo creo que a todos nos ha pasado, es como que nos duele todo el cuerpo y andamos como descompuestos, pero cuando no nos duele andamos felices, o cuando hay una buena noticia como que todo el cuerpo se siente más liviano. Bueno, eso tan personal que cada uno siente, debería también sentirlo el cuerpo de Cristo, formado en esta iglesia local. Alegría, tristeza, amor, todos los sentimientos deberían estar volcados y dispuestos a servir a cada uno de nuestros hermanos. Número 5. Financieramente. Debemos, por medio de nuestro dinero, tres acciones importantes, hermanos. Primero, practicar la hospitalidad, la recepción de los hermanos, invitarlos a mi casa, servirles, poner cosas sobre la mesa. Y esto no significa, hermanos, que tenga que poner manjares. Aunque sea una taza de té con un pancito con mantequilla, lo dispongo porque es mis capacidades y recepciono al hermano. Compartimos juntos, conversamos de la vida diaria, conversamos de temas de iglesia, conversamos de nuestro Dios, conversamos de la segunda venida de nuestro Salvador. Practicamos la hospitalidad.
Pero también con nuestros dineros debemos de ofrendar para cubrir las necesidades de la iglesia. Ahí en la primera carta a los Corintios capítulo 16, Pablo instruye, cada uno, cada semana aparte cierta cantidad, sea ordenado, administre bien, porque tiene que ofrendar a la iglesia. Hay gastos que cubrir, hay necesidades que cubrir, no solamente para los necesitados, sino que también costos de operación de la iglesia. El agua, la luz, quizás el arriendo de algún local. Se debe ofrendar. Y también, hermano, a través de los dineros se debe sustentar al liderazgo de la iglesia, porque aquel que trabaja para el evangelio es digno que también viva de él. Se tienen que disponer esos dineros, obviamente de una manera responsable, de una manera ordenada, no de una manera desprolija, no una manera en que los hermanos dejen de cubrir sus necesidades antes de. Pero es una labor, es una responsabilidad que la iglesia tiene de sustentar el liderazgo de la iglesia. Número 6. Profesionalmente. Nuestras profesiones y oficios, hermanos, tienen que estar dispuestos a la iglesia. Y esto puede ser en dos sentidos, en un sentido positivo o uno negativo. En el sentido positivo, que es yo mi profesión la pongo a disposición de los hermanos. Por ejemplo, alguien tiene la profesión o el oficio de gasfitter y a alguien se le echó a perder una llave o tiene una gotera en una cañería. ¿A quién acudo? A mi hermano que es gasfitter. No quiere decir que me lo tenga que hacer gratis porque es su trabajo. Pero ¿a quién voy a preferir yo? ¿A alguien que no conozco o a un hermano? Debo de yo positivamente disponer mi servicio para la iglesia. Hay un hermano que sabe diseñar páginas web porque vamos a ir afuera a buscar una empresa que nos diseñe una página web si en la iglesia hay alguien que diseñe la página web. El hermano verá cuánto nos cobra y también debe ser de una medida justa. No estoy diciendo que no deba cobrar. Si el hermano no quiere cobrar, la gloria es para el Señor. Si quiere cobrar, tiene que ser de una medida justa. Entonces dispongo mi profesión, mi servicio, mi oficio para el servicio de la iglesia. Pero de una manera negativa, mi trabajo no tiene que hacer que yo me aleje de la iglesia. Y en ese sentido, yo puedo rechazar ascensos, puedo rechazar traslados, puedo incluso rechazar que me paguen más para hacer más turnos, lo que puede ir en desmedro de mi asistencia o de mis compromisos que yo tengo con la iglesia. Entonces, ojo hermanos, porque muchas veces, en muchos lugares, hermanos mencionan, oh, me ofrecieron más dinero en la iglesia, oh, es una bendición de Dios. Qué bueno, hermano. Pero ¿sabe qué, pastor? No voy a poder estar los domingos en la iglesia, porque me toca hacer turno los domingos. No, hermano. Eso no es una bendición. Te están alejando de la iglesia, de cumplir con lo que Dios demanda de ti, de estar físicamente en la iglesia. Me van a trasladar a otra ciudad, pero hermano, allá no hay ninguna iglesia. Sí, pero es que una bendición, ahora voy a tener una jefatura. Sí, pero va a estar lejos de la iglesia. Eso no es una bendición. Entonces, negativamente yo tengo que rechazar eso, porque me aleja de Dios, me aleja de la iglesia, de mi compromiso con la iglesia, de mi sometimiento a la iglesia. Ahora, hago un paréntesis, esto también tiene que ser de una manera equilibrada. Por ejemplo, si hay una situación de una necesidad porque hubo gastos familiares, quizás por salud o por alguna otra razón, que demandan que yo tenga que trabajar un poco más un tiempo, esto se puede entender. El punto es que es un tiempo hasta que se resuelva mi situación.
Obviamente después vuelvo a mi puesto original o, o hago un trato solo por un tiempo, por una cantidad estimada de meses, etcétera. ¿Ya? Entonces hago solo ese comentario como para abrir un poco la puerta y no ser tan cerrado, porque obviamente puede haber situaciones donde la familia requiera un ingreso mayor y se requiera aceptar algún ascenso, algún traslado. Pero idealmente eso no debería influir en mi vida de iglesia. Número, perdón, me queda una idea. Todo lo que hagamos tiene que buscar la edificación mía y de los hermanos. Eso, queridos hermanos, es fundamental que lo comprendamos. Todo lo que haga, ya sea que yo positivamente ponga a disposición mi profesión a los hermanos o que yo en mi trabajo diga no voy a aceptar aquí o no voy a ir allá para el beneficio también de mis hermanos. Eso es lo primero que tiene que estar en mi mente. Número 7. Éticamente. ¿Qué es la ética? La ética es un conjunto de costumbres o normas que van a guiar el comportamiento que el ser humano tiene dentro de una comunidad. Son todas esas cosas, normas, costumbres, principios. Entonces, éticamente, el creyente debe buscar el consejo dentro de la iglesia, tiene que buscar dar cuentas y de ser disciplinado dentro de la iglesia. Si necesito saber si tengo que hacer, no sé, cierto negocio o no, ¿a quién le voy a ir a preguntar? ¿A un economista? ¿Al vecino de al frente? ¿Al caballero con que me llevo bien y que vive allá en la esquina? No, a la iglesia. Hermanos quizás más maduros, que me puedan dar un consejo bíblico, al pastor, a los ancianos, a algún diácono, o a un grupo de hermanos de la iglesia. Si saben que tengo que tomar esta decisión, no sé qué hacer, ayúdenme a orar. Éticamente, el conjunto de costumbres o normas que dirigen mi comportamiento está en base a la iglesia. A ellos yo les doy cuenta porque estoy bajo su autoridad. Debemos, hermanos, esto nos ayuda a luchar contra el pecado porque las decisiones muchas veces van en contra de lo que la Biblia demanda. Y el principio de que mis, mis principios de conducta estén en base a la iglesia me ayuda a evitar el pecado, a luchar en contra del pecado. Qué bonito sería que con libertad, a lo mejor no todos, insisto, de repente hay caracteres, no hay lazos íntimos, pero deberíamos tener la capacidad de con libertad decir, hermanos, ¿saben que estoy luchando con tal pecado? A lo mejor los pecados que son un poco más sensibles para cada uno lo comentará con un grupo más íntimo, pero decir, hermanos, ¿saben qué? Estoy luchando por este pecado. Ayúdenme a orar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué dicen las escrituras? No sé, no encuentro claridad. ¿A qué le va a ir a preguntar? ¿Al compañero en el trabajo con que se ve todo el día? ¿Al compañero de universidad o de estudio con el que me siento? No, dentro de la iglesia. A la iglesia yo le debo dar cuenta, no al que se sienta conmigo en el colectivo o en la sala de clases o el compañero de trabajo que se sienta al frente mío, no, a la iglesia. Y número 8, espiritualmente, la octava manera de someterse a la iglesia. Espiritualmente, ¿cómo me someto? Ejerciendo los dones que Dios nos haya entregado. Si no soy miembro de la iglesia y no estoy físicamente, no pongo mis sentimientos en función de la iglesia, ¿cómo voy a ejercer mis dones? Y los dones tienen que hacerse para edificación. ¿De quién? De la iglesia. Como dice Efesios capítulo 4, versículo 16, que fuera nuestra versículo de introducción, y por algo lo mencioné.
Nuestros dones tienen que ser ejercidos a la iglesia. No solamente los dones, sino que también el animarse en la fe. Veo un hermano decaído, un hermano que no ha asistido. Hermano, ¿qué pasa? ¿Por qué no te he visto? ¿No te has conectado a las clases? ¿Qué sucede? Ánimo, estás pasando por una situación difícil. ¿Me dejas orar por ti? Ánimo, hermano, no decaigamos. Animarse en la fe. Y eso también conlleva el orar los unos por los otros, junto a todos los demás mandatos. Y así, solo estoy mencionando tres, para clarificar la idea de qué es lo que es someterse espiritualmente. Pero todos los mandatos los unos a los otros caben en esto, y por eso hacía alusión y les voy a seguir insistiendo, por favor, hermanos, hagan el esfuerzo y vean nuevamente esa serie. No es muy extensa y les va a servir para complementar el estudio de la membresía. Entonces, hermanos, para ir concluyendo, Jonathan Lehman comenta respecto de todo esto. De la misma manera que Cristo entregó sin reserva su vida para nuestro bien, así también nosotros debemos entregar nuestras propias vidas para el bien de los demás. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, la unidad, la humildad, el servicio a la iglesia. Así debemos hacerlo. Debemos someternos a los demás. Por lo tanto, hermanos, no debemos tener temor a someternos, porque nosotros nos podríamos preguntar, ¿es llamativo someterse a un grupo de pecadores como yo? Y alguien podría decir, no, pues si son todos pecadores, ¿por qué me voy a someter a otros? El punto es, hermanos, que Dios ha decidido escogerme y ponerme en esta iglesia local. Por lo tanto, el amor de Dios que yo le tengo a Él y Él demuestra hacia mí hace que todo esto sea bello. ¿Por qué bello? ¿Por qué hermoso? Porque hay un grupo de gente, un grupo de hermanos que costaron la misma sangre del Señor Jesucristo en la cruz, que se cuida, que se anima, que se protege, que se alimenta espiritualmente, que se ama, que ora el uno por el otro. ¿No es hermoso eso? 20, 30 personas, unánimes, cuidando, animando, protegiendo, adorando al Señor juntos, buscando que el otro crezca, que no se quede ninguno atrás, que hay uno que tropezó, todos lo levantamos y lo hacemos seguir. Eso es un trabajo de la membresía completa de la iglesia, no solo del pastor. Es quizá el pastor, por ser alguien que tiene la responsabilidad bíblica de cuidar, como lo dice la Escritura, tiene que hacerlo, pero también lo tienen que hacer el resto de los hermanos. Aquí no se trata de que yo esté desconociendo lo que me toque hacer, pero también tengo que decir, hermanos, que también es su responsabilidad hacerlo. Y más, hermanos, más cuando esto resulta en que todos juntos podemos crecer y ver la gloria de Dios al ver a los demás crecer. Yo me gozo hoy día verlos, a varios, porque no son lo que eran hace 2 o 3 años atrás. Han crecido. ¿Le falta por crecer? Sí, pero no son los que eran hace 2 o 3 años atrás. Y eso es la gloria para Dios. Y es porque me toca relacionarme con mucho más de ustedes. Pero ustedes también tienen esta oportunidad y este llamado y esta responsabilidad de someterse y de poder influir positivamente en el crecimiento de tu hermano. Porque tú también tienes esa responsabilidad sometiéndote a tu hermano en todas estas áreas que mencionamos, junto a todos los demás que hemos estudiado. Entonces Dios nos ayuda, hermanos, para someternos a la iglesia local y de esa manera glorificar a Dios. Y de esa manera podamos todos como iglesia local crecer espiritualmente y llevar mucho fruto, porque es esa la manera en que glorificamos a nuestro Dios, llevando mucho
fruto. Oremos. Padre Santo, te agradecemos en esta hora por esta enseñanza que hemos tenido el día de hoy. Dios bendito, ayúdanos. El someternos los unos a los otros no nos es una tarea fácil. Es complejo, nos dificulta el carácter, Señor. No nos hace que todo esto sea más fácil, sino que le impone una barrera. Pero sabemos que tú nos ayudas. Y gracias porque nos enseñas cómo debemos someternos, cómo debemos relacionarnos los unos a los otros, para que esta membresía no solamente haga que la iglesia crezca, que es el propósito que tú tienes con ella, sino que también que podamos glorificar tu nombre y podamos brillar, no por cuenta propia, sino que porque estamos brillando por tu luz, por lo que tú haces en nosotros, en medio de la oscuridad de la sociedad actual. Gracias, Padre Santo. Te glorificamos en esta hora. Confirma con nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que hoy día hemos aprendido, podamos ponerlo en práctica, Dios amado, para glorificarte y amarte como debemos hacerlo. Te agradecemos, Padre Santo, por esta palabra y por esta enseñanza. Queremos pedirte todo sea confirmado para tu gloria, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.